Hola, buen día. Hola, buen día, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿Cómo estás? Buen día. buen día. Me alegro. Joana, ¿no? Sí, necesito, no aproveché que no ha entrado nadie para aclarar una duda. Ajá, Mi inscripción fue atrasada, o sea, se demoraron mucho, pues yo le escribí. ajá. No aparece, tú eres la que no aparece en el listado, ¿no? Que está ahí. Yo lo tengo que actualizar, solo que es que no estaba, no he estado estos días porque mi hija viajaba el viernes, está viajando es hoy. Entonces todo eso traspapeló por un tema ahí con el tiempo que iba a estar fuera. Lo sacaron mal y bueno, le retrasó eso y todo eso nos... un acontecimiento Sí, bastante. yo me estoy adaptando a la página, la estoy indagando, la estoy Claro, revisando porque me dijo el ingreso tarde. Entonces ya veo que tengo dos tareas allí con un cuestionario y otra cosa. ok. Creo que es solo un cuestionario y hay Y, otra tarea, y hay dos una tareas, actividad. ¿verdad? Ya te voy a explicar cómo es el proceso. ¿Estás en comunicación social o en publicidad y mercadeo? ¿Comunicación social? Comunicación social. Perfecto. Sí, bueno, porque esta materia es básica para las dos carreras. Una como técnico superior en publicidad y mercadeo y la otra como licenciado en comunicación social. ¿Y estás en qué parte de Venezuela? En el estado Zulia. Sí, bueno, por el acento, lo que pasa es que podías estar viviendo en otro lugar. Qué bueno, me alegro. Bueno, bienvenida primero que nada aquí a este periodo, al inicio de esta carrera tan hermosa, como lo es comunicación social. Y bueno, vas a tener un proceso bastante nutrido, bastante bonito. Es una carrera maravillosa, muy versátil, ¿verdad? Que tenemos que entender desde su base, ¿ok? Vamos a hablar un poco acerca primero de lo que es esta materia o vamos a empezar con el sistema. Nosotros hacemos en este sistema que estás estudiando, que es a través de un proceso mensual. Este sistema tiene dos actividades sumativas. Una es un cuestionario y la otra es una actividad que ustedes, o sea, ambas las realizan ustedes, pero una está ya preelaborada, que viene siendo el cuestionario, que tiene un banco de 30 preguntas que contiene las tres primeras unidades de la materia. ¿Ok? Ya vamos a hablar de esas unidades. Y por supuesto tienes que estudiártelas. Las unidades tienen un contenido. Sin embargo, es interesante también que ustedes busquen otra información que les complemente para que puedan realizar el cuestionario. Entonces, con ese banco de 30 preguntas, de manera aleatoria, les va a mandar 10 preguntas solamente para que ustedes las contesten. Y cada pregunta tiene un valor de 10 puntos, lo que suma un total de 100. Si obtienes los 100 puntos, obviamente ya tienes aprobada el 50% de la materia. Sin embargo, no es la nota que te permite pasar. La nota mínima aprobatoria es 58. Y como te digo eso en el caso de que saques 100, porque por cada pregunta que tengas mala, en vez de sumar, vas a restar 10 puntos. Entonces, lo importante es que te prepares bien para poder presentar este cuestionario, ¿ok? Porque el cuestionario tiene 1 hora y 3 intentos dentro de ese mismo proceso que ustedes pueden pausar para continuar, pero solamente tienen 3 intentos en 1 hora, que aunque lo pauses, no te va a dar 1 hora en cada intento, sino que te va a restar el tiempo que te queda, ¿ok? Entonces siempre es bueno porque yo también he hecho cuestionarios en línea y es una cosa estresante con un reloj ahí que te está diciendo cuánto tiempo te queda para terminar. Entonces, lo ideal es que, como les dije, vayan preparados. Y la segunda actividad es, en este caso, te lo voy a explicar con mayor detenimiento, pero es que tienen que producir un contenido digital. ¿Ok? Vamos primero entonces a hablar de lo que es el contenido de la materia para poder entrar en lo que es la última evaluación o la segunda evaluación. Importante que aunque tengas digamos, una sumativa 1 y una sumativa 2, tú puedes hacerlas con el orden que quieras porque tienen el mismo tiempo para entregarlas. O sea, ambas se entregan hasta el 1 de octubre, tiene fecha límite para eso.
Sin embargo, aunque no tienen un orden específico, es ideal que hagas primero la 1 y después la 2, porque el contenido de una te ayuda para presentar a la otra. Entonces, de alguna manera sí tiene un orden, aunque ambas están abiertas en el mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los contenidos de las unidades? Bueno, la primera unidad, que habla del proceso de la comunicación humana, algo que conocemos desde que estamos en primaria, porque siempre nos han hablado de ese proceso de comunicación que tiene elementos básicos como es emisor, mensaje y receptor, ¿verdad? A través de un canal, digamos, un modelo que conocemos como el modelo aristotélico, el modelo tradicional, que se hablaba que ese modelo solamente era unidireccional, es decir, que un emisor se dirigía a un grupo de personas para dar una información. Entonces ahí hablamos no solamente de ese modelo, sino de los cambios que ha tenido ese modelo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque no solamente tiene un emisor, un mensaje, un receptor, sino que también tiene un canal, tiene un contexto y además es bidireccional. Entonces ahí vamos viendo todo lo que caracteriza y lo que define ese proceso de comunicación humana. Además, hablamos de los códigos, y bastante importante porque tenemos códigos lingüísticos y no lingüísticos, ¿verdad? De todas maneras, ustedes ven, creo que ves a la par del lenguaje de comunicación 1, ves el 2 también. Y además ven teoría de la comunicación, que tienen bastante relación y aunque parezcan unas materias, digamos, un poquito fastidiosas, no lo son. Son materias básicas e importantes, sobre todo para nosotros, porque precisamente somos comunicadores sociales. Y saber estructurar de manera eficaz un mensaje es súper importante, porque eso es lo que nosotros hacemos, construir mensajes para los distintos medios y en distintos formatos. Entonces, aquí hablamos de los códigos, que no son más que los signos, los símbolos, los iconos que nos ayudan a construir esos mensajes. Y por supuesto, la comunicación oral y escrita, porque ambas son las que nosotros utilizamos. Si cuando te hablé de los formatos, hablamos de que podemos comunicar a través de textos, podemos comunicar a través de audios y podemos comunicar a través también de videos, que es una combinación entre las imágenes y el audio. ¿Ok? Entonces, para cada formato se escribe de manera distinta, aunque compartamos la misma información. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el que lee que el que escucha, o el que ve y escucha. Entonces, debemos construir los mensajes y adaptar los elementos que podemos utilizar a cada uno de ellos. Cuando escribimos, por ejemplo, para un audio o para trabajar en radio, debemos escribir como hablamos, con el lenguaje que corresponde con la formalidad que deba tener de acuerdo al público al que vaya dirigido, pero no es lo mismo escribir para que alguien te lea que escribir para que el que lea se comunique con alguien que está escuchando. Debemos hacerlo de manera de que no se vea como una lectura. Entonces, por eso debemos escribir de una manera distinta. Al igual que cuando hacemos utilizamos un formato audiovisual, nos apoyamos de distintos elementos que son las imágenes, los planos que utilizamos. Ahí ya se pone un poquito más compleja la cosa, porque los planos que utilizamos nos pueden ayudar a construir ese mensaje. Entonces, los colores, las formas, los planos, los textos, las palabras, la música, efectos, los movimientos, todo eso nos ayuda a crear un mensaje audiovisual. Entonces, por eso es importante saber lo que es cada una de estas comunicaciones y cómo se escribe para cada uno. Y esto tiene mucho que ver con lo que es la tarea, la actividad sumativa 2. Pues. Luego entramos en una segunda unidad que hablamos de la metacomprensión del proceso de lectura. Y aquí vemos algunos temas como la sintaxis, el resumen, la parafrasis, la argumentación, la anticipación, el subrayado, que son técnicas que nos ayudan a comprender lo que nosotros estamos leyendo, sobre todo en el proceso de investigación, porque nosotros no nos las sabemos todas, aunque el comunicador social tiene el privilegio de poder conocer de tantas cosas, porque podemos hablar con muchas personas de distintas fuentes. Nosotros no nos sabemos todos los contextos, entonces debemos
aprender también a investigar, a cómo obtener la información precisa, importante, y hay varias técnicas para comprender esas lecturas. Por ejemplo, hacer un resumen, que es después que leemos, nosotros podemos con el subrayado también preparar un resumen, algo más sintetizado de lo que es el texto que estamos leyendo o la información, para poder extraer las ideas más importantes y lo que nosotros necesitamos para construir ese mensaje. En la paráfrasis también, al momento de poder resumir, de haber leído, comprendido, subrayado, resumido, yo puedo parafrasear sin tener que copiar de manera textual lo que dice un texto, y me ayuda también a construir esos mensajes que nosotros... Como una interpretación. Exactamente. La paráfrasis, tú sabes que cuando nosotros... ¿Has hecho alguna vez un trabajo de grado o has hecho ensayos y has escrito? Ok, cuando nosotros escribimos algo sobre un tema, podemos utilizar la cita textual o la paráfrasis, ¿verdad? Que es que tú no citas, sino que parafraseas un poco lo que dice la persona, lo puedes mencionar, pero no lo dices de manera textual, sino que comprendes y con tus propias palabras parafraseas lo que se escribe, lo que esa persona dijo, la idea. Cuando hacemos una entrevista, hay dos maneras de redactarlo. Eso lo vas a ver más adelante en periodismo. Cuando hacemos una entrevista, podemos hacerlo con el formato de preguntas y respuestas, es decir, cuando yo la redacto, el resultado de la entrevista, podemos simplemente transcribir pregunta y respuesta, tal cual como lo dijo la persona. Pero cuando la voy a parafrasear, simplemente, como lo hemos leído en algún momento, a veces leemos entrevistas donde dicen, parafrasean cuál fue la información que dio la persona sin necesidad de mostrarte pregunta y respuesta, ¿sí? Sino que cuando se le preguntó tal cosa, el comentario fue o la persona se refirió al tema como esto y esto. Esa es una manera de parafrasear también cuando transcribimos una entrevista, ¿ok? Y utilizamos ese formato que no es de preguntas y respuestas. Entonces, de eso se trata esta segunda unidad. Como te dije, el contenido que tienen en las unidades dentro de la materia son contenidos bastante resumidos, bien presentados, pero no te quedes nada más con eso. Estudia, busca otra información. Tenemos a la mano el internet si no tienes libros actualizados, que esto te puede ayudar también. Una tercera unidad habla, por supuesto, de la gramática en la producción escrita. Lo importante que es que nosotros conozcamos los tipos de palabras, ¿ok? Saber cuándo son palabras agudas, graves o esdrújulas, dónde lleva la acentuación cada una de las palabras, para poder definirlas dentro de cuáles, en cuáles de las características están, en cuál clase. Por supuesto, también los signos de puntuación, las normas de acentuación, para eso también le da sentido. No es lo mismo decir papa que papá, ¿verdad? ¿Y a quién nos estamos refiriendo? De hecho, la misma palabra tiene también otras connotaciones, porque si yo escribo papa con P minúscula, no importa en qué parte de la oración esté, yo me estoy refiriendo a un tubérculo. Pero cuando yo pongo papa sin acento, con mayúscula, me estoy refiriendo a la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Entonces, debo saber cómo se escribe. No es lo mismo decir él, que lleva acento en la E, en minúscula, que me estoy refiriendo a cualquier individuo, a decir él, con mayúscula, con acento, y me estoy refiriendo a Dios. ¿Ah? Exacto. Entonces, debemos saber no solamente cuando van acentuadas. Por ejemplo, no escribimos los nombres, los meses del año en mayúscula, se escriben con minúscula, porque a menos que inicies con eso, pero casi nunca vamos a iniciar solamente junio, a menos que diga junio, mes de tal cosa, ¿entiendes? Pero sí debemos saber cuándo va en mayúscula, cuándo va en minúscula. Y por supuesto la acentuación y los signos de puntuación le dan sentido a cada uno de los textos que escribimos, porque eso nos da las pausas,
y saber qué tipo de entonación debemos de darle, cómo nosotros vamos a leer el texto, porque tu mente ya sabe con las pausas en que cómo le estás dando el sentido a un texto que estás leyendo. Y además, cuando tú se lo estás transmitiendo a alguien que lo estás leyendo, sabes dónde debe hacer las pausas y además el énfasis también en cada una de esos textos y palabras que estás leyendo. Eso es lo que básicamente trata estas 3 primeras unidades. Y en el cuestionario tiene contenido toda esta información que, como bien sabemos, es una información básica que conocemos desde que estamos muy pequeños. Es bueno que la repasemos porque es la base de lo que es todo lo que hace un comunicador social. Ya la última unidad, que puede estar referida también al cuestionario, habla más que todo de las TICs o las técnicas de información y comunicación, que son como herramientas para que nosotros comuniquemos. Hoy en día, o desde hace mucho tiempo, todas estas técnicas y tecnologías nos han ayudado y nos ayudan cada día mucho más a poder transmitir información. Y aquí hablamos de, por supuesto, de lo que son las TICs, de lo que es el internet como un medio y canal también, porque él se convirtió en un medio también para transmitir. De hecho, en un inicio era un medio masivo tradicional, hasta que todas las modificaciones que ha tenido, todos los avances que ha tenido, lo ha convertido solamente en un medio digital. ¿Ok? Ya no está dentro de lo que es un medio masivo. Hablamos de la comunicación síncrona y asíncrona. La diferencia entre una de ellas es la síncrona, es la que estamos haciendo en este momento, que estamos en el mismo momento hablando y comunicándonos, que cuando hacemos la asíncrona, que es, por ejemplo, este video está quedando grabado y se va a colgar en la plataforma y lo pueden ver posteriormente. Entonces, eso es lo que llamamos asíncrono, que no estamos en el mismo momento conversando, sino que podemos hacer uso de esa información de manera posterior. Hablamos en esta unidad de programas y aplicaciones de uso frecuente, también las páginas web, los podcasts, lo que es un blog, el intercambio multimedia, las redes sociales y todo aquello que nosotros podemos encontrar en este mundo digital. Entonces, en función a todas estas unidades es que se prepara el cuestionario, pero también la actividad sumativa 2, que es la producción de un contenido digital. ¿Estamos claros hasta aquí? Excelente. Chévere. Si tienes alguna duda, me dices y yo te digo. Ok. Esta producción de contenido digital, ustedes van a tomar uno de los temas que coloco en la actividad. Hay varios temas que están relacionados con, por ejemplo, el odio en las redes sociales. Puede ser uno de ellos. Si no les llama la atención ninguno de los temas que esté ahí, pueden tratar otro, siempre y cuando esté relacionado con el lenguaje y la comunicación. ¿Ok? Que hay una cantidad muy amplia, ¿no? Yo solamente lo que hice fue diversificar en algunos temas para que puedan escogerlo. Ese tema lo van a investigar, por supuesto, para poder construir el mensaje que ustedes o producir ese contenido que van a transmitir a través de los medios digitales. Y van a prepararlo en función al formato y al medio que van a utilizar o la plataforma que van a utilizar para poder transmitirlo. Importante eso porque nosotros debemos saber primero, no solamente el medio, sino a quién se lo queremos dirigir. Una vez que ya tenemos el tema, no es lo mismo hablarlo con expertos que hablarlo con personas que no manejan el tema. Además, en esas mismas personas, ¿qué edades tienen? ¿Cuál es ese público objetivo al que yo quiero llegar hablando de este tema? No es lo mismo hablarle a jóvenes que hablarle a adultos. Hablarle a adultos contemporáneos o adultos mayores. O sea, dependiendo de cuál sea el público al que vamos a dirigirnos, es también tomado en cuenta para hacer el contenido, preparar el contenido. Pero también el formato. Como les dije, no es lo mismo escribir para que te lean a escribir para que después te escuchen. Es decir, para luego que nosotros lo leamos, se prepare un contenido en audio y transmitirlo a través de una plataforma de audición o preparar un video para que lo vean
¿verdad? Porque además no solamente van a tomar en cuenta todos los elementos que ya mencionamos hace rato, como las imágenes, videos, que con los que podemos complementar ese video también, porque qué aburrido nada más ver a una persona de pie hablando acerca de algo. Siempre es bueno complementarlo con imágenes, bien sean video o imágenes fijas, incluso cifras que se puedan utilizar también para poder darle fuerza al contenido que estamos transmitiendo. Entonces, todo eso yo lo voy a tomar en cuenta, pero también la vestimenta, cuál va a ser mi postura, cómo me voy a referir, qué tipo de lenguaje voy a utilizar, todo eso lo debemos tomar en cuenta. Y también la vestimenta, no es lo mismo pararse y ponerse una franela cualquiera que estar bien vestido. Quizás no te pones una chaqueta, pero sí te pones una camisa, no te pones tanta, las mujeres sobre todo, tantas cosas que lo que hacen es, primero, ruido, y segundo, a mí me encanta, me fascina ponerme en guindajo, pero no siempre puedo andar como que si fuera para una fiesta. Incluso para una fiesta uno debe también tener cierta discreción, porque no te vas a poner unos zarcillos así con un collar de este tamaño. Si te vas a poner un collar de este tamaño, los zarcillos son mínimos. Entonces, igual los hombres, no es necesario quizás ponerse una chaqueta y una corbata, pero sí ponerse una camisa. Si te quieres poner una chaqueta está fabuloso, lo pueden hacer, pero siempre adecuado al tipo de público. Si le vamos a hablar a jóvenes, también pueden usar formalidad un poco más casual, pero no utilizar franelas y cosas tan deportivas, porque le resta credibilidad y le resta seriedad. Por muy que hoy en día, lo digo por mí, yo soy una mujer adulta, pero que, por ejemplo, ya no acostumbro como antes se veía, que uno debía andar entaconados y con cierto estilo de ropa. Ahora es un poco más fresco, uno puede incluso buscar uniformarse. Usamos morral en vez de cartera, porque en el morral podemos llevar todo lo que necesitamos, porque ahora uno anda con un equipo de producción metido en un morral. Todas esas cosas, pero porque te adaptas a lo que es la actualidad. Sin embargo, para una conferencia, para un evento, para algo un poco más formal, uno cambia su vestimenta, porque eso le da ese respeto y credibilidad a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, se debe tomar en cuenta para hacer los videos. Otra cosa que deben tomar en cuenta, de acuerdo a la plataforma ya en este caso que vayan a utilizar, si van a hacer algún video, si grabamos para YouTube, el formato es horizontal. Es decir, el dispositivo que utilicemos para grabarnos debe estar en horizontal, porque el formato de YouTube es horizontal. No es agradable prender una computadora, buscar YouTube y ver un video que esté en vertical. Eso se lo dejamos al formato de Shorts, que utiliza ese formato de historias pequeños y en vertical. Pero así es el formato ideal para YouTube. Y está para TikTok, Instagram, que son otras plataformas también que pueden utilizar para transmitir videos. Sí lo pueden hacer en vertical, porque es más agradable a la vista que lo podamos ver en ese formato. ¿Ok? Otras cosas que debemos tomar en cuenta cuando hacemos videos, si no somos, digamos, no expertos, pero sí un poco duchos en lo que es la edición de video, o buscamos a alguien que nos ayude, o simplemente detallamos esas aplicaciones de edición de video y buscamos, depende de cuál sea el formato al que vaya. Ya sabemos, va para YouTube, bueno, lo grabo en horizontal, pero cuando lo edito, debo editarlo también para que quede en ese formato, porque, por ejemplo, InShot, CapCut y cualquier de esas aplicaciones vienen por defecto en vertical. Entonces, si yo dejo eso así y no hago el cambio, me va a quedar un video así, pero en un formato así. Entonces se va a ver mínimo cuando lo suba a YouTube. ¿Qué tengo que hacer? Ajustar el formato, y yo lo busco y siempre aparece o la flechita de YouTube o el logo de YouTube, o simplemente aparece en horizontal, hacia acostadito, y dice 16:9, que es el tamaño que tiene YouTube en formato horizontal. En vertical es 9:16, es la misma medida, solo que
en formato vertical. Detalles que debemos conocer y que debemos ir manejando, porque no todos tenemos los conocimientos de edición, ni siquiera porque seamos comunicadores sociales es obligatorio. Pero en estos momentos que todos podemos tener un teléfono, que todos podemos aprender, es bueno que esos detalles se conozcan. Y poco a poco lo vamos haciendo. La primera vez que a mí me tocó editar videos, ya grande, en un departamento de prensa, lo hice con una Mac y un programa que se llama Premiere Pro y no entendía nada. Así que si yo aprendí, después de grande, aprende la gente. Así que podemos hacerlo. Sí, gracias a Dios manejo bien el cactus. Bueno, perfecto. Entonces, tienes claridad en lo que está. Y no lo digo porque a lo mejor uno no sea un poco adulto, sino que he visto jóvenes también que a pesar de la juventud que tengan, no manejan la tecnología. Uno dice, bueno, son nativos, nacieron con la tecnología. No porque lo he comprobado. Muchas veces los que no somos nativos, sino que somos de esta generación, que nos hemos tenido que adaptar a estos cambios, en ese proceso hemos ido aprendiendo, pero los nativos, que uno lo da por hecho, no todos lo saben, no todos lo manejan. ¿Ok? ¿Cuáles son esos formatos que podemos utilizar para transmitir el mensaje? Podemos hacerlo a través de un video, a través de un podcast, a través de infografías, aunque más que infografía yo la separaría en carruseles. Porque la infografía es vertical, queda muy pequeña y la gente tiene que ampliarla en el caso de que se transmita a través de alguna red social como Instagram. Hay que ampliarlas para poderlas ver. Entonces yo preferiría, en este caso, es más, voy a empezar a cambiar eso para no tener que explicarlo. Hacer un carrusel es mucho mejor porque todos los datos que puedes incluir en una infografía los puedes poner más claramente en varias fotos o varias imágenes en un mismo carrusel y tiene mejor efecto. Importante que si escogemos hacer un podcast, es decir, un audio para transmitir el mensaje, se utilicen plataformas que estén vigentes aquí en Venezuela, que se puedan utilizar. En el caso de Spotify no está disponible en Venezuela y la gente que lo tiene utiliza VPN, pero no todos los que no. Yo, por ejemplo, no tengo Spotify por eso mismo, porque desde que lo prohibieron, qué fastidio tener que tener un VPN para poder escucharlo. Entonces prefiero que no lo hagan por ahí. Hay otras plataformas a través de las cuales pueden transmitir esos podcasts, ¿ok? Entendiendo como podcast un formato audio. Lo que vemos hoy en día, que son imágenes, que son videos, no es un podcast. Solo que, bueno, para ellos poder, digamos, promocionar sus espacios, sus podcasts, utilizan el video para promocionarlo. Y bueno, ya los que tenían canales de YouTube o en otras plataformas de audiovisuales, bueno, lo utilizan así, pero si te das cuenta, es tal cual como un programa de radio. No tiene formato de programa de televisión, sino formato de programa de radio. Una mesa o dos mesas, pero hay dos micrófonos que ellos se ven uno al otro, es decir, no hay contacto visual con la audiencia, sino con el invitado. Lo que pasa en un programa de radio. En un programa de televisión no sucede eso. Entonces, podcast originalmente es eso, audio. De hecho, el podcast viene de lo que es un podcaster, que de ahí es que nace la radio, que es precisamente formato audio, no tiene video. Todo esto es ayudado para promocionar lo que es estos programas con este formato distinto que tiene radio con algunas modificaciones. O sea, esto es como un programa de radio con algunas modificaciones, un poco más de libertad en lo que se dice, cómo se tratan los temas, y además que no tiene la obligatoriedad de hacer separaciones de segmentos,
porque no estamos dentro de una emisora de radio donde tienes que parar para poner música, parar para hacer publicidad, ni nada. Hay publicidad y todo eso, pero se trabaja de manera distinta. Nos quedan 10 minutos, pero los vamos a aprovechar bien chévere. Ok, entonces, por favor, eso no. Otra acotación que quería hacer, si para cualquiera de los formatos quieren utilizar Canva como herramienta para hacerlo, mira, fabuloso. Pueden hacer sus videos, pueden hacer cualquiera de las imágenes que quieran utilizar, las pueden trabajar por Canva, pero no es esa una plataforma para compartir contenido, es una herramienta para hacer contenido. Es decir, no van a copiar el link que les da Canva, sino van a exportar en el formato que ustedes escojan, es decir, video o imagen, como ustedes quieran, para poder utilizarlo. Me ha pasado en algunas oportunidades que me transmiten el link de Canva y esa no es una plataforma. Entonces deben eso subirlo a una plataforma, bien sea si es video, YouTube, Instagram, TikTok, el que quieran utilizar de acuerdo al formato que hayan trabajado, ¿ok? En el caso de videos y en el caso de las imágenes igual. ¿Cuáles son las plataformas? Bueno, si podemos utilizar algún mini site, algún blog que tengan y comparten ese link. Si lo van a hacer en texto, los textos tienen que estar acompañados de imágenes o algún contenido multimedia que ayude a complementar ese texto. Y si es un podcast, en cualquier plataforma de audio que no sea Spotify, preferiblemente. Y los videos, ya dijimos, Instagram, TikTok, YouTube, guardando el formato que cada uno utiliza, ¿ok? Y bueno, al momento de que lo tengan listo, que ya lo hayan subido a la plataforma que hayan escogido, pegan ese link de ese video o del contenido que hayan hecho. Siempre debe estar pública la cuenta que utilicen para que se pueda ingresar a ella, no privada. Si está privada no se puede ver. Y lo pegan en una portada institucional. Una portada institucional lleva el logo de la UBA, el logo de la ECOS, que es la Escuela de Comunicación Social, un título identificado con su nombre, y ahí pueden poner el link, ¿ok? Yo pido también que le hagan una captura y pongan la imagen ahí de la plataforma donde lo hayan subido y me pegan el link para poder acceder a eso. Tratar de no dejar que pase tanto tiempo, que no sea en la fecha exacta, sino que sean días antes. Debemos prever alguna falla de electricidad, que sabemos que no han parado, y alguna falla también de conectividad. ¿Alguna duda, Joana? Bueno, tengo un poquito de duda de cómo voy a subir el contenido de las tareas. ¿Okay? Y la otra cosa que le quería preguntar, cada módulo tiene un espacio donde dice que como que ya fue vista, o sea, ya fue realizada. O sea, si ya vi la tarea... No, eso se hace, no. Cuando tú hagas el cuestionario, por ejemplo, el cuestionario, no le pares a eso que dice que tengas que hacer si ya tú lo hiciste, como... Eso no. Solamente en el cuestionario. Una vez que estés preparada para hacer el cuestionario, lo llenas. Yo ahí solamente veo el resultado. No soy la que evalúa el cuestionario porque ya está preelaborado. En el caso de la tarea, sí lo tengo que revisar yo. Ingresa a la tarea, léela. Debe tener este mismo contenido que yo acabo de decir, ¿verdad? Y te dice al final dónde la vas a subir. ¿Cómo la vas a subir? Como si subes cualquier cosa adjunta. Ahí le dices para adjuntar y sube. ¿Cómo vas a adjuntar? Una hoja en documento de Word que es ahí donde vas a pegar el link. Lo prepara tu documento de Word o PDF, donde tú hayas hecho tu identificación y pegas el link de ese, con la captura también de la plataforma donde hayas hecho el contenido, y lo subes, lo pegas ahí. Una vez que lo pegues, entonces subes eso ahí en la plataforma. En la misma tarea te dice dónde vas a subir el documento. Fíjate que diga ahí, creo que está debajo de la rúbrica, es que va a aparecerte que subió. Date cuenta que haya subido. Si quieres, cuando lo hagas me dices
para que yo esté al tanto de que ya lo hayan subido por cualquier cosa, porque claro, como estás nueva, no estás ducha en la plataforma, es interesante que bueno, importante sí, debes tener alguna duda y es normal, pues, ¿ok? Entonces, chévere. Cualquier duda que tengas, de todas maneras tenemos una próxima encuentro síncrono la próxima semana, la puse para el viernes. En caso de que si antes tú quieres hacerme alguna pregunta, con mucho gusto puedes hacerlo en el foro de dudas o en la mensajería, en cualquiera de los dos. Yo me conecto todos los días, pero no todos los días, no estoy todo el día conectada, pues, sino que voy revisando. Solo esta vez, como te dije, fue por lo que pasó el fin de semana que no pude responder, bueno, por todo lo que estaba sucediéndome. Pero bueno, ya estamos tranquilos, esperando que todo salga bien. ¿Ok? Entonces ya sabes, cualquier cosa me puedes escribir que yo te respondo a la brevedad posible. A ti y a tus compañeros, obviamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti y bueno, y bienvenida nuevamente a este periodo, a la universidad y a esta carrera tan hermosa que yo sé que te va a fascinar. Bueno, tiene que gustarte para que la estés estudiando, porque es así. Sí. Yo creo que ya la vengo ejerciendo hace rato, sí. Sí, ¿qué haces actualmente? Yo soy coordinadora nacional de un movimiento liberal en Venezuela. Perfecto. O sea, yo vengo del área de María Corina Machado. Ok. O sea, fue mi escuela. Imagínate. Fue mi escuela y bueno, estoy en el tema político. Muy bien, me encanta entonces. Bueno, ya sabes cómo es, entonces cómo se manejan los discursos, cómo se maneja el contenido, ya sabes, porque eso es un tema bastante, no todo el mundo sabe manejar el lenguaje para el marketing político, cómo se maneja la imagen, cómo se maneja el contenido para poder llegar a las personas. Así que tienes una experiencia, digamos, un poquito difícil en este momento, pero muy enriquecedora para nuestra carrera. Te felicito entonces, bueno, chévere. Échale pichón. Nos estamos viendo, Joana. Feliz día, feliz domingo. Que estés bien.